Hola, queridos amigos. Por este canal Astroseries TV, hoy voy a hacer un astroperfil, ¿no? Estos astroperfiles es un segmento que yo inicié tomando en consideración que a veces vemos, presumimos que conocemos a la gente por todo lo que sale o es público. Es decir, que está en la parte pública del mundo, en las redes o en el ambiente público, ¿no? Y entonces a veces nos hacemos un tipo de percepción de las personas, puede ser positiva o negativa, de acuerdo a los eventos donde está involucrada la persona, a veces por su pensamiento, su forma de hablar, pero desconocemos todo ese trasfondo que existe en cada ser humano. Con la astrología, que es una herramienta extraordinaria para no tan solo saber de qué somos, de qué estamos hechos y cómo somos o cómo estamos conformados, sino que al mismo tiempo es una herramienta que nos permite autoconocernos, conocer a los demás y comprender. Por eso que Astroperfil es un segmento que yo lo llamé o lo denominé Manual para la comprensión de. Al principio comencé con políticos, porque con políticos, con personas que están en boga en este momento, que son personalidades mundiales que no conocemos y que por supuesto es bastante difícil saber cuál es su hora de nacimiento. Mas, sin embargo, a través de diversas técnicas nosotros podemos llegar hasta el momento exacto del nacimiento con unos datos, con unas técnicas que se aplican. Pero eso es muy trabajoso, eso hay que dedicarse, porque hay que investigar, etcétera. Amén de que no tenemos a la persona frente a nosotros a la cual le podemos preguntar, mira, esto te sucedió, cómo lo viviste, cómo lo sentiste, cómo ves a tu madre, cómo ves a tu padre, cómo te sientes más de esta cual o tal manera o de esta otra. Entonces, como es bastante difícil, entonces nosotros estimamos y nos dejamos llevar por lo que aparece en las redes. Yo voy a dar un salto con este astroperfil manual para la comprensión y me voy a traer un personaje que definitivamente tiene un sentido de la vida, consiguió el sentido de la vida y puede ser inspirador para que todos consigamos el sentido de la vida. Se trata de Víctor con K, Víctor Frank, ¿verdad? Él nació en Viena el 26 de marzo de 1905, a principios del siglo pasado, y falleció el 2 de septiembre de 1997. Este señor narra en su obra, que dicho sea de paso, cuando la lees, el libro más famoso, más conocido o el que tiene, trasciende y es el que le abre las puertas al resto de los 20 libros siguientes, es El hombre en busca de sentido. Este es el libro, El hombre en busca de sentido, y cayó en mis manos en un momento bastante difícil, hace muy poco, no lleva ni un mes que me llegó a mis manos. Y mientras lo leía, me imaginaba a ese ser humano tratando de sobreexistir, de sobrevivir y sobre todo, y lo más importante, de trascender. Trascender al dolor que se siente. Este es uno de los hombres que duró desde el año 1942 hasta el 45. Lo deportaron a él, a su familia, a sus padres, a su esposa, que estaba embarazada, que incluso no le permitieron que diera a luz, porque, bueno, una persona en Auschwitz que va a estar dando a luz, ¿no? Se supone que hijo de judío tenía que morirse, ¿no? Y estuvo en 4 campos de concentración.
Estuvo en Auschwitz, donde se decía que era justamente el campo de exterminio. Los otros campos de concentración bailaban más o menos la onda de los alemanes hasta que finalmente llegaban al campo de concentración, de exterminio en Auschwitz. Y por supuesto allí, cuando ya llegaban allí, ya sabían que se tenían que enfrentar a a la muerte. Y él incluso, el biógrafo, dice que ese fue el momento más crucial donde el hombre trasciende, cuando consigue un sentido a su vida, ¿no? Em, Aparte de esto, tiene una amplia bibliografía, el sentido de la vida, logoterapia y análisis existencial. En el principio era el sentido, dile sí a la vida, el arte, el ante el vacío existencial, ¿ok? Ante el vacío existencial, y deja como en claro, llegará el día que serás libre, el hombre delirante, teoría y terapia de la neurosis, porque él era neurólogo, psiquiatra y filósofo, un filósofo moderno. Las circunstancias de la vida lo llevaron a ser filósofo, un gran filósofo. Y yo lo veo ahora que hay tantos influencers, ¿no? Por tonterías. Y este sí es un hombre que es un gran influencer. Un gran influencer porque dejó un legado y que nos puede permitir eh, irnos hacia la parte más profunda. Recordemos que ahora estamos entre eclipses, el eclipse de luna pasado y el eclipse de sol el 2 de octubre, y es un momento perfecto para reacondicionar, rediseñar, redistribuir, pensar y organizar todo lo relacionado con nuestra parte interna, con nuestro sentido, nuestros objetivos y las relaciones interpersonales por el eje Aries, Libra, ¿no? También tiene otro libro, La presencia ignorada de Dios, Psicoterapia para el alcance de todos. Tiene sentido la vida, también se llama otro de sus libros, ¿no? Voy a ponerles ahora la carta astral para que terminemos de ver y observar de qué estaba hecho este gran pensador, neurólogo, psiquiatra, filósofo, fundador de la logoterapia, que fallece en 1997 con muchos premios y doctorados honoris causas en diferentes universidades aquí en Europa, em, que sobrevivió absolutamente a toda su familia, no le quedó nadie. El único que sobrevivió fue él y su legado, porque él sobrevive, resguardó mucho su manuscrito. Incluso en uno de los guardias le dijo, mira, por lo que tú más quieras, dame, no me lo rompas, no. Y entonces el otro hombre lo vio con saña y con ironía y se lo destrozó. Entonces, claro, lo sumergió a él en una profundidad, un dolor mucho más mayor. Y esto nos habla un poco de todas esas dificultades que como seres humanos vivimos y que somos cada vez más resilientes y salimos adelante, y que no importa lo que las estrellas estén diseñado o el destino nos haya diseñado, porque lo importante, como dice él, es que tengamos la oportunidad de poder trascender esas dificultades. Él tiene un pensamiento que lo traje aquí a colación que dice, si no está en tus manos cambiar una situación, que te produce muchísimo dolor, mucho dolor, y yo el muchísimo se lo puse yo. Siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Y es que es así. Todos, absolutamente todos pasamos por dificultades. Yo no veo ninguna vida que sea maravillosa. Obviamente se finge mucho en las redes. Todo el mundo pareciera que está feliz, que está extraordinario. Bueno, porque la buena presencia siempre es mejor. Y eso es mentira de que tú vas a estar en el pensamiento positivo permanentemente, o eso no existe, ¿ok? Eventualmente tú eres ser humano y aunque seas muy positivo, ¿verdad? Y aunque seas muy alegre, y aunque seas muy optimista, siempre hay un momento y qué bueno que exista.
porque es a través del dolor, es a través del fracaso, de las dificultades, de, de todas esas, em, de todos los problemas que pueden o desafíos que podemos conseguir cuando el hombre se crece. Cuando dices, déjame ver, ajá, ¿estoy hecho de qué? ¿Ok? Entonces, el hombre en busca del sentido es una narración completa de cómo era, cómo observaba él esos guetos, cómo vivía y hacía análisis de los personajes. Es decir, todos estaban pasando por exactamente lo mismo. Claro, la astrología nos puede decir qué tan fuerte puede, resistente puede ser una persona de acuerdo a su configuración, pero sobre todo de acuerdo al sentido de la vida. Hay personas que apenas se les parte una uña y hacen del mundo una tragedia, porque su sentido de vida está en tener las uñas como están. Sin embargo, vemos personas que son o más viejas o más jóvenes, o con mayor o con menor dificultades, incluso con problemas físicos fuertes, que tienen un alma que dicen para adelante es para allá. Ese es el objetivo y no me canso. Y así es. Y tengo las metas claras y precisas. La humanidad y sobre todo la juventud actualmente está llena de piel muy fina, muy delgada, y entonces tenemos que estar permanentemente pidiendo disculpas para no ofender. Y esto no significa que tú estés de acuerdo con la ofensa, sino que tienes que estar cuadrando qué decir y qué no decir, porque aquí todo el mundo se siente ofendido, todo el mundo está bravo, todo el mundo está molesto, a todo el mundo le gusta que tú hagas lo que ellos quieren o están acostumbrados, que tú les des incluso por las redes las cosas gratuitas, el conocimiento, tu atención, tu tiempo de manera gratuita y de la manera que las personas consideran que deben ser. Entonces, por supuesto, es bastante difícil tratar de complacer a todas las personas. Y hoy es un día, un equinoccio hermosísimo, donde la búsqueda del equilibrio se inicia. No es que tengamos equilibrio, el mismo día es un día que nos permite materializar, programar incluso cómo va a ser nuestro próximo año, porque podemos ver, ya podemos sacar la cosecha de lo que hemos sembrado durante todo este año y preparar la tierra para lo que vamos a sembrar para también cosechar el próximo año. Entonces, se le presentan a él algunas situaciones bastante difíciles, como por ejemplo que le dan la visa para irse a Estados Unidos, le pasan el dato y le dicen, mira, te van a deportar, y los nazis, que era, venía de una familia judía obviamente, y él le dan la visa para que se fuese él con su esposa, pero los padres no. Y entonces la gran pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad? Se pregunta él. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Brillar por mi obra o estar hasta el final con mis padres? Igual ellos lo deportaron, ¿ok? Pero él se ha podido salvar. Y por supuesto no lo hizo. No lo hizo, eso fue, ya tenía incluso el libro que se llamaba de otra manera, tenía el libro preparado con lo de logoterapia. Y bueno, lo que hizo fue que a partir de allí comienza toda una verdadera prueba de resiliencia de ser humano. Y bueno, genera muchas dificultades, mucho llanto, incluso ya libre después que le sobrevivió a la familia. Hay un evento donde dice que tenían tifo, ¿verdad? Y pasó muchas noches sin dormir y no dormía, recreándose, que reconstruía momentos donde dictaba conferencia y
donde pasó muchas noches con fiebre. Él reconstruía también su libro y porque tenía mi temor de que si dormía, que como efectivamente se duerme, pudiera no sobrevivir, ¿no? Entonces estaba permanentemente en alerta con sus delirios de fiebre y todo eso, ¿no? También habla un poco que al salir, él dice que esas heridas estaban abiertas, esas heridas salvajemente de su sufrida, de su indignidad sufrida, y se planteó el que necesitaba cicatrizar. Y en ese trabajo de cicatrizar, se fue a lo más profundo de su dolor. Entonces lo hizo como catarsis, es decir, me duele tanto, tanto, tanto que lo voy a recordar. Que lo voy a recordar y recordarlo significaba revivirlo, revivirlo hasta el extremo que comentaba que si lo verbalizaba, probablemente el dolor era menor, podía regularlo, pero esta catarsis como terapia, que a veces lo hacemos nosotros, ¿no? A veces cuando tú expresas, te das un golpe y sueltas un taco, como le dicen aquí, o una grosería, como le decimos en Venezuela, lo que estamos haciendo es liberando a través del verbo parte del dolor, porque si nos quedamos callados, no gritamos, se revierte un poco más o duele más, o pensamos nosotros que duele más. Entonces, como liberarlo, ¿no? Y en 1945, cuando sale ya el 46, que es cuando publica el primer libro, él dice que se concentraron en un pequeño apartamento, 3 secretarias durante todo el día, y él iba del apartamento por todas partes narrando, 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 y en 9 días terminó el libro, porque ya él lo tenía escrito, él lo que tenía era que recordar, y entonces a eso le puso todos los componentes de su vivencia, de su experiencia, y por supuesto trasciende a esta obra que se llama El hombre en busca de sentido. Ya vamos a leer un pedacito de ese, el hombre de busca en sentido. Bueno, yo tengo todo un análisis de todas las cosas. Él no olvidó la experiencia de los campos de concentración, pero sí superó, y ese es el resumen de esto, sí superó su experiencia personal. Es decir, el dolor del campo de concentración siempre quedó. Por eso es que él habla también de no hacer un sufrimiento por colectivo, no sé, un perdón colectivo. O sea, hay perdones colectivos, como el que le tenemos toda la humanidad a lo que hizo Hitler en Alemania, y de lo que cual los alemanes en los actuales momentos todavía se siguen sintiendo avergonzados, ¿no? Porque es lo que yo decía, lo que está pasando en Venezuela, o sea, ¿cómo lo permitimos? O sea, ¿cómo permitimos? Pero ¿quiénes lo permitimos? O sea, todos. Todos, porque cuando tú ves un delito y no hablas del delito, no lo denuncias, eres cómplice. El silencio a veces es cómplice. ¿Por qué? Bueno, porque estás salvando tu pellejo, porque seguramente no es así, porque esa no es tu vida, no deberías meterte, etcétera. No te han llamado para que tú actúes. Entonces, esta experiencia no la olvidó, de la experiencia de los campos, supera la experiencia personal y publica en 1946 un libro que se llamó Un psicólogo en un campo de concentración. La primera edición se vendió mucho, la segunda edición no dio pie con bola, pero no es sino hasta 1961 cuando el libro, ¿verdad? Se lo toma otro editor, y con las teorías objetivas de las experiencias propias, y se traduce a 30 idiomas. Es un libro autobiográfico, testimonial, despersonalizado en el texto. Él trata de distanciarse del dolor, donde observa a los compañeros y que
la actitud de cada uno de los observados, el sufrimiento era totalmente distinto. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando consigues un sentido. Eso lo decía Roberto de Bris, mi socio, psiquiatra comunicador social. Ese es el para qué. Sin el para qué, señores, podemos responder 1000 veces por qué. ¿Por qué? Porque a mí, ¿por qué? 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 Buscando razón. Pero cuando conseguimos el para qué, en ese mismo momento ya las cosas dejan de ser. Y ahora sí les quiero mostrar la carta para que veamos, observemos qué tanto nos puede hablar esta carta de este hombre maravilloso que trascendió el dolor de la manera que lo hizo y lo convirtió en lo que lo convirtió. Primero que nada, 26 de marzo de 1905 encontramos, dice, conseguí en las biografías por allí que nació a las 5:05 de la tarde en Viena, en Austria. Y el sol en Aries en la casa 7, a los 5 grados del signo de Aries, donde se proyecta para el otro, para un público, trabaja para el público. Era rápido, una persona con una mente muy ágil, ¿verdad? Neurólogo, todo lo que era la parte de la mente, la psicología, todo esto le llamaba profundamente, y vemos cómo Plutón en el medio cielo ya nos habla de esa profundidad, de esa capacidad de tener con facilidad de poder viajar a lo más profundo. Recuerden que Mercurio, estamos en la casa estamos en el ámbito de Mercurio. Mercurio es el único de los dioses que es capaz de estar arriba con Zeus en el Olimpo y estar con Hades abajo en lo más profundo. Y vemos cómo Plutón allí en Géminis marca y le marca una sobresaliente vida a pesar de las dificultades. Yo considero que con un Marte en el signo de Escorpio, en la casa 3, efectivamente una capacidad de resistencia y una gran fuerza y también mucha fortaleza. Fortaleza, recordemos que es un concepto que se maneja desde la parte interna, y fuerza, ¿verdad? Que pareciera que es lo mismo, es la fuerza externa. Entonces estamos hablando de dos conceptos porque Marte, que es el que mueve, el que agiliza, el que vigoriza la vida de una persona, al estar allí habla de un domicilio. Por lo tanto, ese Marte, indistintamente de que tenga una cuadratura con Saturno en Acuario, que es el diario vivir, encontramos que es un Marte fortalecido, un Marte fuerte, un Marte que le brinda una energía, una mente acuciosa, ágil, combinada incluso con Plutón, es decir, que uno le da suministro al otro para que el otro procese, donde Mercurio desde la casa 8 es a través de la crisis que obviamente él trata de sobresalir. Encontramos a un Júpiter en Tauro, a un Venus en Tauro, en la casa 8. Bueno, su amor por su esposa, luego se vuelve a casar. Este, y la esposa, la segunda esposa, ya lo saca adelante. Era muy joven cuando pasó todo esto y bueno, murió muy viejito, ¿no? Lo que significa que luego de todo ese sufrimiento, de haber pasado por ese trance tan difícil, bueno, estamos hablando de los años 1905, en los años 40, la guerra, y en los años 90, 97 es cuando muere, ya estamos hablando de que casi 100 años, o sea, 80 y al pico de años que vivió este señor muy dignamente, ¿no? Y la parte de medicina
con ese Marte en Escorpio, le da la capacidad, no digo que esa sea solamente su profesión, pero bueno, la neurología tiene que ver con todos esos procesos donde encontramos entonces a Urano en la casa 4, las mudanzas, los cambios, ese quitarle tenía toda una vida por delante con toda una proyección, porque era jefe de neurología previo a la deportación. Y fíjense ustedes cómo la vida le dio el revés y bueno, donde se tuvo que rehacer, ¿no? Una luna en Sagitario con una sesquicuadratura con Júpiter, que es el regente de esa luna, también hace que, bueno, mucho dolor a través de la filosofía y una filosofía de vida totalmente distinta. En el extranjero tiene la rueda de la fortuna y Neptuno en Cáncer habla de esa concentración de energía especial por su familia, la capacidad que tuvo de sacrificarse por su familia. A lo mejor si encontrábamos otros aspectos, las cosas iban a ser absolutamente distintas. Quiero mostrarles una foto de él cuando ya estaba bastante mayor. Víctor, espero que se esté viendo. Aquí está este señor mayor después de tanto sufrimiento. Quiero mostrarles también una de las portadas. Aquí vemos una, asumir lo efímero de la existencia. Es un filósofo. Y me imagino que todas van por el mismo. Yo nada más me he leído un solo libro y quedé fascinada con ese libro. Llegará el día en que serás libre, ¿verdad? Cartas y textos y discursos inéditos de Víctor Frank. También tenemos aquí esta, la logoterapia y el análisis existencial, textos de 6 décadas, es decir, cuando ya tenía 60 años, escribió este libro. Bueno, yo quiero cerrar este segmento de este astroperfil del día de hoy, que repito, es inspirador este hombre y quise ver de qué estaba hecho. Y conseguimos cosas importantes, un Saturno en Piscis, perdón, un Saturno en Acuario en la casa 6, ¿verdad? Que habla de un domicilio antiguo. Esto también es importante porque cuando uno tiene un planeta domiciliado es una muy buena suerte. No todo el mundo le sale. Él en su caso tiene a Venus domiciliado, tiene a Marte domiciliado, tiene a Saturno domiciliado y tiene a Venus domiciliado y al Sol exaltado. El Sol se exalta en el signo de Aries. Con lo cual, lo que significa que a pesar de tener tantos planetas exaltados, eso no impidió que viviera lo que necesitaba vivir para dejar el legado que nos dejó. O sea, es muy importante que sepamos que a veces conseguimos unas cartas muy maravillosas de gente que no aporta, no dice nada, sino que andan revelándose en la vida porque no tienen otra cosa que agarrarse el ombligo, no tienen más nada que hacer, aparte de joder, por decir la palabra, ¿no? Nosotros en Venezuela la juerga nuestra es fregar la paciencia. Pues cuando tú no tienes nada que hacer es botar corriente. No tienes nada que hacer, entonces estás buscando. Pero cuando le vemos el sentido de la vida individual, nos damos cuenta, y esta luna en Sagitario lo está hablando absolutamente, por donde está en este momento o va a pasar pronto Júpiter. Júpiter va a pasar por aquí y seguramente va a tener más ventas, más proyección, etcétera, porque recordemos que una carta natal jamás muere. Puede morir la persona, pero su carta natal trasciende después de su muerte. Por lo tanto, cada vez que haga contacto, cada vez se hará alguna especie de toque técnico para lo que vaya a surgir. Entonces, yo me quiero despedir invitándolos cordialmente a que me sigan también por mi otro canal. Mi otro canal se llama Soy Jacqueline Rivas, Ponte en órbita 33, que, bueno, por allí dejo también contenido. En este momento estoy bastante concentrada por ese canal.
en darle información a todos los venezolanos a través de diversos encuentros que hago. Los hacía ahora por aquí, los voy a volver a hacer por allá. eh, los eclipses, todo lo que son las lunaciones, las meditaciones, todo eso va por aquí, pero por allá estoy haciendo algunas entrevistas y predicciones, sobre todo para Venezuela. Ha crecido mucho el canal y bueno, entonces voy a estar turnándome por estos dos canales. Volvemos entonces y ya para despedirme, quiero hablarle de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, la página 69. Me gusta mucho ese número 69. Y dice, cuando se ha perdido todo. Caminábamos kilómetros a tropicones, resbalábamos en el hielo y sosteniéndonos mutuamente sin decir nada, pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras unas oscuras franjas de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. Dos puntos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar un hombre. Percibí entonces en toda la profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias internas comunican. La salvación del hombre consiste en el amor y pasar por el amor. Sin amor no hay nada. Podrás ser buenísimo en todo, pero si no le pones amor, si no le pones corazón a lo que le pongas, olvídense. Así que bueno, los dejo, los invito entonces a que me sigan por mi otro canal. Estoy abriendo ya el astrolaboratorio ya pasa a otro nivel, vamos a entrar en otra dinámica, así que las personas que ya son astrólogos y quieren practicar un poco, están disponibles las plazas para astrolaboratorio los días sábados. También tengo básico, intermedio y profesional de astrología. Lo comienzo posterior al eclipse, en la semana del sábado 5 de octubre. Para mayor información, más 34-652-48-2701. Tengo una promoción especial para consulta de astrología y tarot, también más 34-652-48-2701, solamente por este mes de septiembre. Y el próximo domingo y el 6 de octubre, 29 y 6, voy a dar dos talleres, uno el 29 y otro el 6. El del sábado, el del domingo 29 va a ser aprender a interpretar los sueños. Las personas pueden ir, tienen material de apoyo, vía Zoom, etcétera. Y por el día 6 voy a enseñar a interpretar la taza de café o de té. Y luego de cada uno de ellos, porque es de 4 a 6, de 14, de 16 a 18, hora española. Pero de 16 a 19, aquellas personas que quieran que se les interprete tanto el sueño como la taza de café o de té, pueden también participar. Es un plus de lo que van a pagar. eh, $10 porque le interpreten el sueño. Eso lo hago yo toda la vida y lo he hecho a miles y miles de personas gratis. Ahora lo estoy haciendo de esta manera. Así que bueno, los dejo amigos, los interesados. Tengo muchas más cosas que ofrecerles, las astrotazas, pero en otra oportunidad se los comento. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar mis contenidos y no dejen de verme. Gracias, chao.